En la siguiente presentación se dará a conocer acerca del trabajo número 4 correspondiente a la asignatura de Hidrología. Nuestro grupo corresponde al M y está conformado por Tamara Vargas, quien les habla, y mi compañero Bastián Alegre. Buenas tardes, habla Bastián Alegre y a continuación presento el organigrama del trabajo número 4, en donde Bastián Alegre realizó la obtención de datos, cálculos y revisión de video, y Tamara Vargas realizó la recolección de información, revisión del cálculo y la realización de la presentación. Dada la situación de sequía que vive el país y que se mantendrá o agudizará en el futuro, se le solicita a su equipo que analicen la conveniencia de utilizar el río, que pasa por la estación pluviométrica Río Calcurrupe en desembocadura del DGA, para la construcción de un embalse que permita absorber la demanda de agua. El procedimiento que se le solicita a su equipo para el análisis es el siguiente. 1. Determinar el caudal medio del río para un periodo de 5 años a lo menos. 2. Calcular el volumen preliminar de un embalse por medio del análisis de curva másica de caudales para una demanda constante igual al 54% del caudal medio determinado. 3. Simula el comportamiento del embalse calculado en el punto 2, considerando de que su base tiene un largo de 2.540 metros, un ancho de 1.750 metros, dos lados opuestos tienen un talud de 1:2 y los otros lados opuestos tienen un talud 0. 4. Determina la seguridad de riego del embalse diseñado para el 60% de volumen calculado en el punto 3 para los 5 años de datos. Conceptos. En contexto de este trabajo, un embalse corresponde a un gran depósito artificial de agua, que retiene las aguas para utilizarlas para riego, abastecer poblaciones o producir energía generalmente. Caudal medio es la relación entre el volumen de un flujo de una jornada completa de 0 a 24 horas y la duración correspondiente. El caudal medio se expresa en metros cúbicos dividido en segundos, y aquí en esta imagen se representa un ejemplo de caudal medio. Caudal medio es la relación entre el volumen de un flujo de una jornada completa de 0 a 24 horas y la duración correspondiente. El caudal medio se expresa en metros cúbicos dividido en segundos, y aquí en esta imagen se representa un ejemplo de caudal medio. Balance hídrico. Es aquella evaluación de aporte y descarga de agua que existe en el sistema y este se utiliza para una cuenca hidrográfica o acuífero para un determinado tiempo. Seguridad de riego. La seguridad de riego es un criterio particular de confiabilidad de suministro hídrico que posee su propia definición de falla. Nuestra estación está ubicada en el río Calcurrupe, en desembocadura en la región de los ríos. Como podemos ver, es un río muy largo y extenso con bastante agua. Continuando con el ejercicio, los caudales medios mensuales obtenidos de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas en un lapso de 10 años en la estación más cercana a nuestro embalse, obtenemos esta tabla, a los cuales se puede ver claramente que les faltan algunos datos en algunos meses de distintos años, por lo tanto se debe realizar un relleno de datos. Relleno de datos faltantes. Aplicando esta fórmula, en donde Px es el dato faltante, Nx es el promedio de precipitaciones de la estación de evaluar, P1 a Pn es la precipitación de la estación de referencia, N es el número de estaciones relacionadas, y N1 a Nn es el promedio de precipitaciones de las estaciones relacionadas. Aplicando esta fórmula a la tabla de caudales medios mensuales obtenidos de la DGA del MOP, se puede realizar un relleno de datos. Aplicando la fórmula de relleno de datos, se obtienen los siguientes resultados destacados en color amarillo para nuestro caso en nuestra tabla. Luego, continuando con el procedimiento, lo que tenemos que hacer es escoger 5 años de estudio, y nosotros como equipo escogimos 5 años en el periodo 2016-2020. Continuando con el cálculo de volúmenes en el periodo de 5 años de estudio, desde el 2016 hasta 2020, se enumeran los números de meses del 1 al 60 y los meses se transforman a días, y estos días, considerando los años bisiestos, se transforman a segundos, y luego se introducen los caudales obtenidos de la tabla de caudales medios mensuales, y luego se calcula un volumen, el cual a partir de la siguiente fórmula presentada es el caudal por cada mes en segundos, en metros cúbicos, y a esto se le realiza un volumen acumulado, en donde nuestro volumen acumulado finalmente en el mes de diciembre de 2020 es de 21.000 millones.
Luego se debe calcular el caudal medio, en donde este es el total de volumen acumulado en metros cúbicos dividido en el total de tiempo en segundos, en donde el caudal medio, para nuestro caso, es 138,78 metros cúbicos dividido en segundos. Luego, en nuestra situación se debe calcular un caudal de demanda con demanda constante al 54%, en donde el caudal medio es el valor obtenido anteriormente y la demanda solicitada es el 54%. Y nuestro caudal de demanda es 74,94 metros cúbicos segundos. Luego, para nuestro caso se debe calcular un volumen de demanda en un año, en donde el volumen de demanda en un año es el caudal de demanda anteriormente calculado por un año en segundos, en donde obtenemos como resultado 2.300 millones de metros cúbicos de agua aproximadamente. Luego se debe realizar la gráfica de la curva másica a partir de los datos obtenidos de la tabla de cálculos de volúmenes, en donde en el eje X de la gráfica está el tiempo en meses enumerados del 1 al 60 y en el eje Y está el volumen acumulado del periodo de 5 años de estudio de los meses del 0 al 60 y el volumen está en metros cúbicos. Luego, teniendo lista nuestra gráfica de la curva másica, se debe generar una pendiente la cual se grafica, y esta pendiente se obtiene a partir de un periodo de 12 meses, el cual está aquí, y un volumen acumulado de estos 12 meses, el cual es aproximadamente 2.300 millones de metros cúbicos. Y luego se grafica esta pendiente en la curva másica. A continuación lo que se debe hacer es trazar las rectas paralelas a nuestra recta con nuestra pendiente, la cual utilizaremos de forma tangencial en nuestra curva másica y que será utilizada en puntos clave, como por ejemplo aquí, para lo cual deben ser colocados de forma tangencial en la parte superior e inferior de nuestra curva másica. Colocadas todas nuestras rectas tangenciales en los puntos clave, se deben trazar rectas verticales, por ejemplo esta, las cuales nos indican puntos de cambio. Y estos puntos de cambio nos pueden indicar periodos de déficit o superávit. Por ejemplo, este periodo de superávit nos puede indicar un periodo en el cual tenemos más agua de la que necesitamos en nuestro embalse. Y un periodo de déficit, por ejemplo este, nos puede indicar un periodo en donde la demanda de agua es mayor a la cantidad de agua que ingresó en nuestro embalse en ese periodo. Por motivos de estudio en esta situación, nos fijaremos solamente en los periodos de déficit. Luego, para la gráfica de la curva másica, se pueden ver que existen tres grandes periodos de déficit y a partir de esto se debe obtener la diferencia de altura para cada periodo de déficit a partir de las tangentes rojas, tangentes verdes, naranjas y amarillas, y la diferencia de altura para cada periodo de déficit se debe determinar, y obtenemos que en el periodo de mes 0 al mes 7 es nuestro periodo de mayor déficit, con un déficit de 969 millones de metros cúbicos de agua, y este valor será nuestro volumen preliminar en metros cúbicos. Obtenido el volumen preliminar del embalse, a través de la gráfica de la curva másica se procede a realizar la simulación del comportamiento del embalse, que relaciona la altura de área de espejo y la altura con el volumen. Para un mejor entendimiento, el área de espejo es el reflejo que produce el agua del embalse observado desde arriba hacia abajo. Comenzando con la simulación del comportamiento del embalse, se debe considerar un talud 1 de SO2 indicado en las instrucciones de este trabajo, para nuestro caso, que relaciona la altura de área de espejo, de ancho de espejo, es decir, que a medida que aumenta el ancho, la altura aumenta 2 veces. Para el área de espejo se utiliza la fórmula normal ancho por largo, en donde largo, indicado en esta columna, no es variante de la altura, por lo tanto es único para toda la simulación. Para el volumen se utiliza la fórmula del trapezoide indicado aquí, que considera un ancho basal B minúscula de 1750 metros. El ancho área de espejo correspondiente a B mayúscula indicado aquí al principio, en la primera casilla, B igual a 1750 metros, el cual varía dependiendo de H indicando, en relación al talud 1 de SO2. Y como el largo del embalse es único durante toda la simulación, se realiza el procedimiento así sucesivamente hacia abajo hasta encontrar el volumen preliminar anteriormente obtenido en la gráfica de la curva másica. Realizando el procedimiento sucesivamente, se debe considerar que el volumen
que se debe obtener en la simulación del comportamiento del embalse debe ser menor al volumen preliminar obtenido en la gráfica de la curva másica, de forma de entender que el volumen de agua en el embalse no debe ser igual al máximo que puede obtener el embalse, de forma de no rebalsar el agua en el embalse. Para este caso, el volumen preliminar a partir de la simulación del comportamiento del embalse es 969,5 metros cúbicos por día a la 6 y el área de espejo es 9,6 metros cuadrados por día a la 6. Para una mejor comprensión de la simulación del comportamiento del embalse, realizamos este gráfico que relaciona la variación de volumen respecto a la altura. Entonces, a medida que aumenta la altura, aumenta el volumen de agua del embalse hasta alcanzar el volumen preliminar calculado anteriormente, que para este caso es 969,5 metros cúbicos por día a la 6, con una altura de 206 metros. De igual forma, para este caso, realizamos un gráfico para representar de mejor forma la variación de área respecto a la altura, es decir que a medida que avanzamos y llegamos a nuestra altura en relación al volumen preliminar anteriormente obtenido, obtenemos una altura en metros de 206 metros, y para esta altura obtenemos un área de 4,96 metros cuadrados por 10 a la 6. Para crear nuestra tabla de simulación necesitamos las precipitaciones mensuales de la estación. Sin embargo, para la estación en estudio no era posible ocupar dichos datos porque faltaban muchos de estos. Por lo tanto, elegimos una estación cercana a la de estudio y para ocupar así esos datos y poder crear nuestra tabla. A pesar de que a esta estación también le faltaban datos, estos eran mínimos comparados con los que faltaban en la estación de estudio que nos había tocado a nosotros. Por lo tanto, se pasó a rellenar esta tabla de la misma manera que se rellenó la de caudales. Estos datos se obtuvieron a través de la página del DGA, igual que la tabla de los caudales. Bueno, y así nos quedó nuestra tabla de simulación, ingresando todos los datos correspondientes, asumiendo datos, que son los que están aquí en rojo y en verde. También ocupamos, muy importante, que ocupamos la fórmula de volumen, que es igual a área por altura, y así pudimos ir verificando si nuestro volumen asumido era igual al volumen final. Y así sucesivamente. Y así nos quedó la tabla para los años 2017, 2018, luego 2019 y 2020, haciendo lo mismo que se explicó al principio. Nos podemos fijar que ningún año nos dio cero la altura. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro río nunca le va a faltar agua, siempre va a tener agua, en este caso. Finalmente pasamos a calcular la seguridad de riego, la cual está definida por el tiempo total de estudio menos el tiempo de falla total dividido en el tiempo total de estudio. En nuestro caso no teníamos ningún mes en que hubiera una falla total. Por lo tanto, nuestra seguridad de riego nos dio igual a 1. Esto quiere decir que esto es muy confiable porque nuestro río siempre va a tener agua. Entonces siempre va a poder ofrecer y ayudar con esa agua. Por último pasamos a presentar nuestra bibliografía, la cual se ocupó Hidrología en la Ingeniería de Germán Monsalve Sáenz, de segunda edición de 1999, y la información de reportes meteorológicos de la Dirección General de Agua del Ministerio de Obras Públicas. Con esto damos por terminada nuestra explicación del trabajo número 4 de hidrología.